La pedagogía y su evolución. La pedagogía es aquella ciencia que estudia la metodología y la técnica que se utiliza para educar. Origen y evolución de la pedagogía. La historia de la educación se origina en las comunidades primitivas cuando el ser humano pasa de nomadismo a sedentarismo. A partir de entonces, la transmisión de saberes pasa de generación a otra, al enseñar a recolectar alimentos. Existen civilizaciones que muestran similitudes en su método de enseñanza como la Grecia antigua. La enseñanza era de sus religiones y la conserva de tradiciones. Egipto fue la sede principal de conocimientos científicos, escritura, ciencias matemáticas y arquitectura. China antigua, filosofía, poesía y la religión. Origen de la civilización antigua. Los griegos. El concepto de pedagogía surgió por primera vez en Grecia, con la actividad de acompañar a los niños de su casa hasta la institución educativa. Los romanos. La teoría de la educación romana posee un carácter más práctico que idealístico. La teoría acuñada a los griegos. También se incluye la idea de que para el ejercicio educativo también es importante la vida familiar, y es en Roma donde se surge el primer sistema educativo estatal. El Renacimiento. Durante el Renacimiento se lleva grandes conquistas pedagógicas. Primero, una educación más práctica y real. Segundo, se llevó la enseñanza a todas las clases sociales. Tercero, se reemplazó los modos mecánicos y métodos más activos y agradables. Pedagogía moderna. La pedagogía nace en la segunda mitad del siglo XIX, reconoce serios antecedentes en el siglo XVIII, pero se recobra con fuerza en el siglo XX. La pedagogía moderna es aquella que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y se han ido aumentando nuevas técnicas y nuevas metodologías para la enseñanza. En la actualidad se han implementado y se han creado nuevas técnicas de estudio para poder educarnos desde casa virtualmente. Pedagogos nacionales e internacionales. El tema que les voy a poner es sobre los 5 pedagogos del Ecuador. Comenzamos con Gonzalo Abad Grijalva. Nació en Chone el 1 de agosto de 1910. Sus padres fueron Dr. Carlos Abad Piedra y su madre fue Matilde Grijalva Macías. Su abuela Mariana Macías de Grijalva, a quien le gustaba enseñar, le inculcó las primeras letras y más tarde ingresó a la escuela de Chone. En 1930 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, donde estudió para profesor de física y matemáticas. Sin embargo, se retiró para ejercer su derecho a profesor secretario del Reformatorio de Menores y luego como ministro de Educación, donde permaneció 2 años y murió un 13 de junio a los 99 años. Rebecca White. Ella nació en Berlín en el año de 1939. Fue una filóloga y docente de música alemana. Estudió filología germánica, pedagogía musical y pedagogía Montessori en Múnich, Nueva York y Puerto Rico. Y en 1977 fundó junto con su marido Mauricio Weil el centro educativo Pestalozzi. Su pedagogía se basa en la interacción de estudiantes y su entorno común. Weil propone que los seres humanos disponen de las herramientas para percibir e interpretar al mundo. Ella murió un 31 de octubre de 2015 en Tumbaco, Ecuador. Tercero, Óscar Efrén Reyes. Nació en Baños, pequeña ciudad ubicada en la provincia de Tungurahua, el 13 de junio de 1896, siendo el único hijo de María Petronilla Reyes Novoa. Soportaron días difíciles de hambre. Esa situación enfermó al pequeño, lo que traería consecuencias a un largo tiempo. Y a su madre, que murió más tarde cuando él tenía solo 13 años de edad, quedándose huérfano de padre y madre
Con esta lamentable pérdida, pasó al cuidado de sus tíos. Fue un historiador político, investigador y pedagogo ecuatoriano. Es recordado por su labor en la docencia como en la investigación histórica del Ecuador y de América. Murió un 1 de diciembre de 1966. Ana María Raquel Verde Soto de Romo Dávila. Nació en Ambato el 16 de noviembre de 1910. Fue una educadora, pedagoga, escritora, feminista y activista ecuatoriana, que incursionó tanto en la poesía como en el género biográfico. Debutó en el ámbito literario con el poema Sin Mandamientos en 1934. Murió un 27 de mayo de 1999 en Quito, Ecuador. Alfredo José Mateus. Alfredo José nació el 22 de abril del año 1958 en el sur de Guayaquil. Se matriculó en la Universidad de Guayaquil para estudiar medicina, pero a los 2 años descubrió su vocación, que era religiosa, y eso hizo que dejase la carrera para dedicarse por completo a sus estudios sacerdotales. También realizó sus estudios de pedagogía, filosofía y teología por el Instituto Superior Salesiano, en la cual obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Educación. Hasta ahora sigue con su profesión. 5 pedagogos más destacados de Latinoamérica. Estos autores marcaron un antes y un después en la historia de la enseñanza. 1. Jean Piaget, 1896 a 1980. Filósofo y educador suizo reconocido a nivel mundial por su trabajo en psicología evolutiva. Gracias a sus estudios existen diferentes desarrollos en los niños. Esto permitió identificar 4 estados cognitivos: sensorio-motor de 1 a 5 años, prioritario de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formal de 12 en adelante. A Piaget se le estudia mucho en la formación docente y hay que conocerlo porque es una de las bases para la educación, sobre todo para la infantil. 2. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Es uno de los autores más reconocidos en la época de la Ilustración. Fue filósofo, músico y escritor. Él afirma que la educación es una forma de dominio social. Uno se impone sobre otro mediante el conocimiento. 3. Lev Vygotsky, 1896 a 1934. Este intelectual ruso es uno de los personajes más importantes en el mundo de la pedagogía y psicología. Es autor de obras clásicas como Pensamiento y Lenguaje, donde aborda la relación de los aprendizajes del individuo y su forma de actuar con la conducta del entendimiento. 4. Celestin Freinet, 1896 a 1966. Fue un maestro francés creado de la Escuela Nueva. Propone pedagogía vinculada de forma directa a los intereses de los niños, colocándolos en un rol activo. Se construye una escuela que tiene en cuenta la vida familiar y la del pueblo, generando una pedagogía única que vincula a la escuela con el medio social. Fue creador de actividades artísticas de motivación y expresión. 5. Juan Bautista de la Salle, 1651 a 1719. Se ganó la admiración de muchas personas al formar maestros que se ocupaban de la educación de niños en pobreza. También participó en proyectos de creación de escuelas gratuitas. Además de ser un gran pedagogo, se desempeñó como sacerdote y teólogo. Sus escritos y pensamientos y aportes han inspirado a obras literarias en todo el mundo, entre ellas guías de escuelas. Ya conocemos aportes e ideas de los pedagogos más destacados que contribuyeron a que tengamos mejores procesos de aprendizaje y enseñanza. Hola con todos, mi nombre es Leonel Aines y hoy les vengo a hablar sobre qué es más importante, la educación o la instrucción. Estos son dos conceptos distintos, aunque su verdadero valor está en su acción simultánea. Cuando hablamos de instrucción nos referimos al proceso de adquisición de conocimientos, que generalmente conduce al desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos en quien los adquiere. Mediante la instrucción se capacita o adiestra para que el individuo esté en posibilidad de realizar un tipo de trabajo específico.
A veces nos referimos a instrucción y educación como sinónimos, pero en realidad no lo son. Educación es el desarrollo de sentimientos, voluntad, carácter, en general, concienciación en valores y solidaridad. Un analfabeto puede educar, mas no instruir. De la misma forma, un individuo muy instruido puede no ser educado ni estar en condiciones de educar. La educación es un proceso social de valores normativos que nutren la formación integral del individuo y su función es impulsar y desarrollar la actuación o conducta social del ser humano. La instrucción se da en todos los niveles del sistema escolar. La escuela también debe y puede educar, pero difícilmente podrá hacerlo en el sentido estricto de la palabra si esta educación no se inició en el hogar ni se refuerza en el medio. Educando se instruye, instruyendo se educa. Es por tanto muy difícil señalar cuál es más importante, la educación o la instrucción, ya que ambos son muy importantes para el ser humano, pero esto no obliga a que la confundamos como suele suceder con mucha frecuencia, llamando bien educado al que posee algunos conocimientos en esta o en la otra materia. La educación es la gran obra de la formación y de la perfección del hombre. De la educación depende hacer hombres vulgares o distinguidos. Gracias.